Demián Urdín es antropólogo social por la Universidad de Buenos Aires, especializado en el estudio de la historieta argentina como construcción patrimonial. Fue ganador de la beca de investigación Boris Spivakov de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República Argentina en el año 2018, donde analizó los procesos históricos de desarrollo del fanzine de historietas y su incorporación al archivo de la historieta y el humor gráfico argentino de esta misma institución. Ha realizado diferentes investigaciones en clave museológica acerca del trabajo del Museo del Humor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es además columnista para diferentes medios gráficos y radiofónicos argentinos donde indaga en el mundo de la historieta, los cómics, las series, el cine y los videojuegos. Fue co-creador y co-conductor del ciclo de entrevistas, guión y dibujo, Diálogos de Historieta. Y actualmente dirige el proyecto de difusión de la historieta latinoamericana, Grafo, Culturas Dibujadas. Es columnista de cultura para El Grito del Sur y es coeditor de la revista Blast de Colombia. Bueno, soy Demián Urdín, soy investigador en antropología social por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Soy además difusor de la historieta argentina y latinoamericana en varios proyectos de diferente índole y de diferente origen. Primero con Grafo, Culturas Dibujadas, que es mi proyecto personal de difusión, que es una serie de redes sociales donde yo trabajo con algunos ejes. El eje de las reseñas, el eje del apoyo a los artistas a través de la búsqueda de convocatorias para financiar sus proyectos, y después más lo que tiene que ver con noticias, agenda de eventos, pero eso a una escala un poco regional. Después, bueno, soy periodista especializado en historietas, escribo para algunos medios en Argentina, como Contraeditorial, El Grito del Sur. He escrito en la desaparecida revista Camandí, que dirigía Pablo Turnes y Amadeo Gandolfo. También escribo sobre todo para la revista Blast de Colombia, donde además soy coeditor y trabajamos un poco pensando la planificación de la revista junto a Mario Cárdenas, que es un gran, además de ser un amigo, es un gran periodista y un gran conocedor de la historieta. Bueno, y ahí encontramos un punto en común de pensar, romper con las barreras nacionales y empezar a pensar una forma de historieta empezando a conectar, porque nos dimos cuenta que teníamos un montón de cosas parecidas y que además la diferencia que teníamos podía nutrir el mundillo antes que lo que sucede muchas veces, que es concentrarnos en la diferencia y no ver que eso es un muy buen motor para nutrir cada una de las industrias. Y por último, soy investigador, como decía, en antropología social, especializado en historieta argentina. Hice estudios sobre museología, referido al Museo del Humor de la Ciudad de Buenos Aires, hice trabajos sobre patrimonialización de la historieta en el Archivo de Historieta y Humor Gráfico de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que es una de las bibliotecas más importantes del mundo, y ahora presenté dos trabajos, un trabajo que es sobre el trabajo, sobre el proyecto de historieta nacional que tuvo la agencia de noticias oficial de la Argentina, que es TELAM, que tuvo un suplemento especial de historietas durante algunos años, y está ahora, debe estar por publicarse en Francia, en una revista francesa, un paper sobre las historietas argentinas referidas a la Guerra de Malvinas. Eso es un poco un resumen de lo que estoy haciendo ahora. Hay un montón de otras cosas que he hecho antes y un montón de cosas que quedan por hacer. Mira, yo hace unos años tuve una crisis muy fuerte con respecto a mi carrera como antropólogo social, que es una carrera que todavía no estoy licenciado, estoy dando unos últimos exámenes para poder licenciarme. Tuve una crisis muy fuerte en la que no quería estudiar más y quería ser periodista. Quería ser periodista especializado en historietas. Justamente en un momento de crisis mundial del periodismo, quise ser periodista especializado en historietas. Pero me acuerdo que estaba en una heladería con mi pareja y le dije que quería hacer eso. Me recomendó que estaba en un momento muy crítico y que la verdad que era más importante terminar esa carrera en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad, digamos, prestigiosa. Entonces la decisión que tomé
fue darme cuenta que si la antropología no me estaba apasionando, ¿por qué no trabajar la antropología, o sea, o trabajar eso que me apasiona desde las herramientas metodológicas y teóricas de la antropología? Y ahí justo tenía que hacer unas materias metodológicas y seleccioné la historieta como tema. Yo había hecho otros estudios referidos a la murga rioplatense, eh, pero no sentía que me apasione. Entonces elegí la historieta y fue un camino, ¿eh? O sea, fue un camino en el sentido de romper con un par de prejuicios que tenía sobre la historieta. Yo en esa época solo leía revista Fierro, que era como, digamos, lo que en ese momento podría llamarse la hegemonía de la historieta argentina, y no estaba viendo todo el background, todo lo más indie o incluso lo más clásico de la historieta, y estaba solamente con ese recorte. La investigación en historieta, particularmente en Argentina, rompió todos los estereotipos y todos los prejuicios que yo tenía. La antropología un poco trabaja en pos de eso, romper esa cuestión que uno tiene muy naturalizado acerca de cuáles son sus consumos o sus perspectivas, y ver que hay un poquito más allá. Y con respecto a el por qué elegir la historieta, sea para la investigación o sea para el periodismo, en mi caso particular es porque me apasiona. Yo leo El Eternauta, lo leo desde los 5 años y siempre cuento esta anécdota que lo leo todos los años leo por lo menos una vez El Eternauta, soy muy fanático de Oestergel en particular, y siempre encuentro algo nuevo y siempre me encuentro con algo que me apasiona. Digo, he tenido otras cosas y otros gustos que se han inflado y se han desinflado, y esto a mí me encanta, o sea, realmente me pone la piel de gallina, y eso hizo que tome esa decisión. Con respecto a cómo uno ingresa al mundillo y las cosas que se encuentran en el mundillo, en mi caso en particular, en la investigación y en el periodismo, es que la primera impresión que uno tiene es que no hay nadie haciendo lo que uno hace, o que hay o que hay muy poca gente haciendo lo que uno hace. Por ejemplo, yo cuando quise hacer periodismo, tomé como referente a Andrés Valenzuela, que es un periodista especializado en historieta, que escribe para el diario Página 12, que es uno de los 3 periódicos más importantes de Argentina. Y yo lo tomé como referente. Hoy en día, para mí sigue siendo un referente, pero tengo un montón de diferencias. Pero encontré en él alguien que dije, che, pero pará, acá hay una persona que está trabajando con esto que me apasiona en un medio mainstream y la gente lo lee y le interesa. Después cuando me metí tanto al mundo, y lo mismo en la investigación, cuando empecé la investigación decía, Laura Vázquez es la única persona que está investigando sobre historieta en Argentina. Claro, uno va a la bibliografía y se da cuenta que hay 15, 16 o 20 investigadores que están investigando historieta argentina. Uno descubre el grupo de estudios de historieta de la Universidad de Córdoba en Argentina, descubre a Amadeo Gandolfo, descubre a Pablo Turnes, descubre a Mariela Acevedo, que hoy en día, además de ser una amiga, es una referente total en estudios culturales sobre la historieta. Y después rompe un poco con eso y empieza, bueno, a Laura Caraballo, que si bien es argentina, hizo muchos estudios en Francia, Estefanía Henao en Colombia, bueno, obviamente Laura Nayeli en México. O sea, uno empieza a entender que hay toda una red, y las redes sociales nos permiten generar esos puentes, y me volví loco y me di cuenta que, digo, me parece que debe ser una sensación de que cuando uno, porque también el lector de historietas muchas veces tiene esta sensación de sentirse solo, o que el gusto que lo apasiona es un gusto muy individual, que uno no va al colegio y hay 10 personas que leen historietas, y de repente cuando uno empieza a generar esos puentes de periodismo o de investigación, es fascinante. O sea, yo hablo con Mariela Acevedo y empezamos a hablar de cuestiones tipo de paper, ¿cuál fue el último paper que leíste? ¿Para dónde estás llevando tu investigación? Y después hablo con periodistas como Andrea Guzmán, que también escribe para Página 12, con Diana Romero, que es una chica colombiana que escribe para una revista conocida que se llama Indie Hoy en Argentina, y también empezamos a decir, che, ¿y qué vas a reseñar? Ah, viste, ¿y vas a ir a tal evento? Che, nos cruzamos en tal presentación y nos tomamos una cerveza, ¿qué te pareció tal congreso? Y eso es fantástico, o sea, uno... O sea, es tan simple es tan simple y tan difícil como querer explicar la pasión, ¿no? Como esa situación de encuentro de eso que a uno le gusta tanto, y encontrar que hay pares, y además pares con los cuales uno se lleva muy bien. Digo, la mitad de los que nombré son amigos o son colegas o tenemos un trato, digo,
casi semanal de chatear por WhatsApp e intercambiar un montón de información. Y bueno, y eso desde hace un año tomé la decisión muy consciente de que quería romper las barreras de lo nacional argentino y empezar a indagar y sumergirme en la historieta de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Hace unos 3 años yo comencé a trabajar con un colega, con Nicolás Tarmasco. Fuimos a la Crack Bam Boom, que es un evento multitudinario en Argentina. Yo fui a ver a Frank Miller porque venía de invitado y soy fanático de Frank Miller. Y ahí dijimos, che, ¿y si hacemos un programa de entrevistas al mundo de la historieta? Y yo le dije, dale, me copa, me gusta. Yo pienso hagamos algo como el Actor Studio con el presupuesto que tenemos. Y en el medio salió algo, digo, yo antes vendía historietas por Facebook, entonces conocí a alguien que tenía una comiquería en el medio de Buenos Aires, con un subsuelo muy bonito, muy buena luz, muy buen sonido, digo, los libros dan una muy buena acústica. Entonces les pedimos permiso y ese permiso derivó en 70 entrevistas grabadas a 3 cámaras con técnicos profesionales de sonido y de imagen, todos, digo, personas profesionales de la Universidad Nacional de las Artes, gente que ha grabado documentales, películas, que son músicos, y logramos un producto realmente de muy buena calidad. O sea, estoy muy orgulloso del producto que logramos. O sea, gente de muchos países ve el programa y digo, hoy en día, spoiler alert, no estoy más ahí, pero el proyecto un poco ahora no está. Entonces, pero digo, se sigue viendo. O sea, yo voy a decir números de YouTube que para un youtuber son nada, pero para el mundo de la historieta sí lo son. Tenemos entrevistas de 3.000, casi 4.000 o 5.000 views. Es un número muy alto para lo que es el mundillo, con una muy buena recepción. Hoy en día esas entrevistas están dentro del archivo de historieta y humor gráfico argentino de la Biblioteca Nacional. Digo, ha sido un movimiento en el sentido de que nos permitió conocer un montón de artistas, un montón de experiencias, romper nuevamente con los prejuicios que teníamos acerca del mundillo, y fue una experiencia de 3 años fantástica. 70 entrevistas en vivo por Zoom, más de 50 reseñas, tuvimos 4 artistas invitados que nos hacían colaboraciones exclusivas para las redes, y eso fue fantástico. Y de hecho invito a todos, a todas y a todos a que busquen guión y dibujo en YouTube y van a encontrar un montón de entrevistas y, y nada, de experiencias que desde la historieta abarcan un montón de temáticas. A nosotros, bueno, a mí desde la antropología me interesaba en ese momento construir una nueva discursiva sobre lo que era la historieta argentina, cuál era la identidad de la historieta argentina, desde la voz de sus propios creadores, sean editores, sean dibujantes, sean guionistas, sean autores integrales. Me gustaba que no seamos nosotros quienes veníamos a decir qué es o qué no es la historieta, porque aparte es algo inabarcable, pero que sí pueda uno tener un cierto bosquejo de qué es a partir de la voz de de sus propios representantes. Y para eso lo que hicimos fue abrir un abanico enorme de artistas que tenían un fanzine y autores con 70 libros publicados en 15 países. Y en ese lugar nos permitió un montón jugar con el intercambio, con el hecho y que también muchos artistas tienen ciertos prejuicios de, bueno, la gente que está haciendo fanzines son muy nuevos, les falta experiencia, lo que hacen no es bueno, le están faltando el respeto a la memoria y al patrimonio de la historieta. Y también lo que pasa muchas veces es que los autores más jóvenes dicen, bueno, los viejos chotos no tienen nada bueno que decir, no tienen nada bueno para contar, ya está muerto esa lectura, ya no le gusta a nadie. Bueno, esos dos prejuicios no digo que se pueden romper, pero sí se pueden complejizar. Si uno va a una feria del libro en una provincia del interior de Argentina y ve la cantidad de libros de Nippur de Lagash que se venden, es asombroso. De la misma manera que si uno va a una feria como Vamos las Pibas, que es un festival solamente en el que participan identidades, mujeres e identidades queer,
tenemos alrededor de 70, 80 artistas que se renuevan todo el tiempo, con libros de historieta publicados con ISBN, en tapa blanda, en tapa dura, con experimentaciones gráficas desde los materiales. Entonces, hay algo que está pasando en el medio del prejuicio, y en el medio de esos prejuicios pasa que hay una industria súper viva, en un momento que, bueno, ahora como investigador lo puedo decir, un momento que hace mucho tiempo que no vivía la historieta argentina. Y las comparaciones no sirven para nada, porque compararlo con cuando le fue muy mal o compararlo con la Edad de Oro no nos permite ver la riqueza que hay en este momento. Hay una historieta que se permite hablar de todo. Hay una historieta que, digo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con lo que cuentan, hay una historieta que cuenta todo, podemos encontrar todo. Y bueno, y guión y dibujo fue un proyecto fantástico, con una muy buena recepción en toda la, digo, por lo menos en Argentina, en Uruguay, en Chile, que es donde más se vio, ahora empezó a llegar un poquito a Colombia, fue fantástico. Y para mí fue, te digo, meterme. Yo hace 3 años tenía unas investigaciones, leía Fierro, leía algunas cosas muy clásicas, pero me faltaba esa cuestión de empaparme de lo que era la producción, digo, enchastrarme en el barro, de meterme una editorial, de conocer a los editores, de conocer cómo en un proceso creativo, de hacerme amigos de artistas que hoy en día les va muy bien, y bueno, fue fantástico. O sea, yo todavía tengo un muy buen recuerdo de lo que fue guión y dibujo. A ver, considero que con respecto a cuál es la naturaleza o el valor que tienen estos contenidos, digo, como YouTube, que existen un montón. Por ejemplo, bueno, ahora Mario Cárdenas en Colombia está haciendo uno con Álvaro Trucha Frita. Bueno, tu espacio es impresionante, o sea, digo, este espacio hay más de 100 entrevistas, es una locura, o sea, guión y dibujo con 70 entrevistas. En Argentina, por ejemplo, Anaí Blue es una youtuber que hace un montón de reseñas de historietas, y ella lo que hace, y me parece fantástico, es combinar el último de Batman con un fanzine de alguien. Entonces, en esa mixtura logra una combinación y un puente. Entonces, vos me preguntabas qué pienso de estos tipos de diálogos, como este espacio, como guión y dibujo, como, no sé, como las entrevistas que pueden salir en Revista Blast, o en Tandem Comics, o en Indie Hoy, o en los medios que existen en Chile, o los medios que existen en Uruguay, como el Garaje Hermético de Chile. Para mí, lo que tiene es que si estamos leyendo historietas, y yo entiendo la historieta como un género literario, el género literario parte de ser un puente comunicativo. Hay una persona que emite un mensaje y hay un receptor esperado, que es el lector o la lectora o los lectores. En esa situación, si nosotros vamos a hablar de historieta, nunca tenemos que perder el foco de que se trata de una comunicación. Entonces podemos romper o nutrirnos de esa comunicación inicial que es la obra, y bueno, y generar un puente, un diálogo con los creadores. O sea, para mí, fundamentalmente, sirven como una especie de memoria del mundo gráfico que le va a servir a las nuevas generaciones, a las generaciones que ya están, porque hay personas que están muy predispuestas a aprender de qué están pensando los nuevos artistas, de qué están pensando los artistas que están hace 50 años haciendo libros, porque no podés hacer lo mismo que hace 50 años. Entonces, ¿cómo te repensás en el mundillo? Y para mí esos diálogos, incluso con sus fricciones, incluso con sus peleas, incluso con sus puntos de no retorno y de no acuerdo, para mí el no acuerdo incluso es súper válido, es un espacio de comunicación. El no acuerdo, la pelea incluso es, siempre con el mayor de los respetos posibles, es también un lugar del cual uno puede sacar cosas positivas. Y para mí eso es fantástico. Y obviamente que las herramientas digitales como YouTube, como Facebook, bueno, ahora Facebook un poco más caído, pero los vivos de Instagram, si uno usa Twitter, si uno usa una entrevista escrita, todo eso nos ha permitido conocer un montón de experiencias de otros países de una manera mucho más sencilla que antes. O sea, no sé, no creo que no nos hubiésemos conocido en otra época de la historia, y ahora tenemos una posibilidad inmejorable e inigualable de poder generar
esos puentes. Y después son espacios de mucha importancia. Guión y dibujo, por ejemplo, yo lo pensé como un heredero directo de un programa que se llamó en Argentina Continuará. Continuará es una serie web que era del canal Encuentro, que es un canal del Ministerio de Educación de la República Argentina, y su conductor era Juan Sasturain, que bueno, Juan Sasturain hoy en día es director de la Biblioteca Nacional, fue director de la revista Fierro en su primera época y en su segunda época, fue además guionista de Perramus, de un montón de historietas que son obras infaltables en cualquier biblioteca, y él había pensado una nueva discursiva sobre la historieta argentina, combinando Maitena desde el humor gráfico con Tute y la tradición de Caloi, o Estergel, Patricia Breccia, Alberto Breccia, o sea, todo eso. Y yo cuando veía ese programa decía, a mí me encantaría hacer eso. Después el presupuesto da para otras cosas, pero era un heredero directo. Pero claro, cuando nosotros empezamos con guión y dibujo, Continuará había terminado hacía 10 años. La cantidad de cosas que pueden pasar en 10 años, y esto para mí es, en lo personal, ¿no? Pienso que es indisociable los grandes movimientos de género y de identidad, porque lo que podíamos ver es que en Continuará había un capítulo que era de mujeres que hacían historietas, y en guión y dibujo no se logró un 50-50, tampoco es que se buscó una paridad de cupo, por decirlo de alguna manera, pero sí tuvimos Gato Fernández, el especial de anime con 3 mangakas argentinas, fueron videos que se vieron un montón. Bueno, Femimutancia, hoy en día Femimutancia es, está en el top 3 de artistas en Argentina, y había una necesidad muy fuerte de esos contenidos, y es una memoria, o sea, no deja de ser una memoria que hay que cuidar. No lo dejemos en YouTube, descarguémoslo en un pendrive, un formato físico que pueda, porque mañana al señor Internet se le ocurre borrar todo y nos quedamos sin memorias, que es algo que suele pasar bastante. Y bueno, yo por ejemplo, Continuará y guión y dibujo lo tengo todo guardadito en un pendrive, y hay otras entrevistas que también las tengo guardadas, pero son documentos. Yo como archivista, como especialista en archivística y museología, son documentos. Y son documentos que son una memoria de un tiempo. Y eso es fantástico. Bueno, lo primero que me gustaría mostrarles es el proyecto de Revista Blast. Revista Blast es un proyecto al que yo me sumé. Bueno, después Mario va a poder corregir esta fecha porque creo que fue hace un año. Hay un medio de Chile que estaba compartiendo diferentes proyectos de la región que hacían periodismo especializado en historieta. Conocí Revista Blast, me metí en Revista Blast, busqué el mail, mandé un mail y dije, tengo estas propuestas, ¿les interesa? En ese momento Revista Blast revistablas@gmail.com me respondió y me dijo que les interesaba. Había propuesto una entrevista con Femimutancia, que es repito, una artista infaltable. O sea, recomiendo que busquen en Instagram y en Facebook Femimutancia, que puedan conseguir los libros desde el lugar en el que estén, intenten conseguirlos, que además es una persona muy amiga mía. Y en ese momento hicimos una entrevista, le fue muy bien, o sea, le fue muy bien para los valores que podemos manejar en el periodismo especializado, le fue muy bien, y ahí empezamos a colaborar. Y con Mario con Mario Cárdenas, que es el editor y director y uno de los creadores de Revista Blast, encontramos un punto de contacto impresionante. O sea, nos dimos cuenta que teníamos un montón de gustos en común, que teníamos un montón de perspectivas acerca de la historieta en clave regional. Yo, repito, quería romper con las barreras de lo nacional en la historieta, y con Mario empezamos a pimponear ideas, nos mandamos libros por correo, nos mandamos libros por PDF, tenemos una reunión quincenal donde empezamos a cranear cómo va a ser nuestro mes. Y o sea, de verdad, el otro día veíamos las métricas, y una revista que era solamente, pura y exclusivamente con lectores colombianos, empezó a crecer muchísimo en lectores, sobre todo en Argentina. Crecimos un poquito en Chile. La idea ahora es empezar a combinarnos con proyectos con Tandem Comics en México y ver si con México podemos hacer algo, porque volviendo a los prejuicios, en 2018 fui a México y me costó mucho conseguir una historieta de autores mexicanos. De hecho, me traje
Calimán y Fantomas. Y no pude conseguir ninguna otra Pobrecito. cosa. No me pude traer ninguna cosa de autor, me dio mucha pena no poder traer nada de autor. De hecho, hablé con Edu Molina. Edu Molina es un artista argentino que vive en Ciudad de México y le decía, che, no consigo nada. Y él me decía, mirá, muchas cosas salen solamente para... Yo estaba en Guadalajara. Muchas cosas salen solamente para eventos, son de tirada muy corta, la verdad que te va a costar conseguir y evidentemente me costó mucho, o sea, no conseguí, no es que me costó mucho, no conseguí. Eh, pero volviendo un poco, yo conocí Familia Usaka porque Familia Usaka tiene una artista que es Marcia Juárez, que es argentina, y ahí dije, che, bueno, hay una editorial exclusiva de manga en México, me voló la cabeza, Tandem Comics, y empezamos ahí a crear. Estamos hablando con gente de Chile, estamos hablando con gente, ahora vamos a hacer un especial sobre historieta en Brasil, estamos hablando con gente en Perú, en Uruguay, es algo fantástico. Y con gente en España también. La revista es sobre historieta iberoamericana, pero sobre todo latinoamericana. Y bueno, la verdad que tiene un montón de secciones. Nosotros tenemos lo que es noticias. No nos manejamos tanto con la noticia porque la noticia es algo que en esta era del consumo snack es más snack todavía, muere muy rápido la noticia, pero sí tenemos una solapa de opiniones donde pueden leer reseñas, repito, de historietas de toda la región, entrevistas donde un poco desmembramos cómo es el proceso creativo de los artistas o de los investigadores o de los editores. Tenemos más ensayos, que es una cuestión, una apuesta. Tenemos, por ejemplo, colaboradores que son filósofos, que son historiadores, que son estudiantes de arte, o sea, que hacen ancho estudio de la historia del arte. Entonces, en esa cuestión del ensayo podemos trabajar y experimentar más con qué forma, fuera del periodismo o de la crítica literaria, puede enfocarse la historieta. Y después lo que tenemos es, bueno, el Diario de la Pandemia, que fue un proyecto que surgió antes que yo entre a Blas, que fue una serie de historietas cortas que hablaban sobre la pandemia. Y el último lanzamiento que tuvimos fue el informe sobre los últimos 10 años de la historieta en Colombia, que voy a dejar que después me preguntes específicamente sobre eso y desarrollaré sobre eso, pero Revista Blas es sobre todo una invitación. Cumplimos 3 años esta semana que pasó, si lo ven en diferido, cumplimos 3 años la última semana de marzo del 2022. Y la verdad que fue un camino increíble, o sea, han creado impactos muy fuertes la aparición de Revista Blas y sobre todo ha generado impactos muy fuertes el trabajo colaborativo entre Argentina y Colombia con respecto a Revista Blas. Por ejemplo, yo hice una reseña de una historieta que se llama Subcomandante Marcos, de Ian de Biase, se publicó en Revista Blas y la Alianza Francesa, una de las alianzas francesas en México, en Colombia, invitó a Ian de Biase a dar una charla hablando de su historieta. Ahora, por ejemplo, está colaborando Panchuley, que fue una artista que estuvo invitada también en este espacio, llevó algunos de los trabajos que hizo en Revista Blas a Angoulême y a Angoulême en el Festival de Angoulême en Francia y el Festival Graf en Barcelona, y bueno, y ahí hay como unas posibilidades de que ese trabajo se pueda empezar a editar. Por ejemplo, por estos intercambios, hay una artista colombiana que se llama Yapi, que yo pedí que exclusivamente me llegue el libro a Argentina. Ese libro lo mostré en una feria y ahora existe la posibilidad de que por primera vez ella pueda publicarse en Colombia. Hay una web en Argentina que se llama Recursos Culturales, que se encarga de mostrar todo lo que es financiamientos para artistas, y nos entrevistaron, recuperaron el informe y lo publicaron en sus redes. También el informe va a estar también guardado en el archivo de historieta de la Biblioteca Nacional en Argentina. A través de estos contactos que contaba de esta primera entrevista de Femimutancia y Pedro Mancini, que son dos artistas muy conocidos en Argentina, fueron invitados a la Fiesta del Libro y la Cultura en el año pasado, y de hecho hicieron una gira nacional en Colombia, completamente financiada, dando talleres de historieta en todo Colombia, y eso fue un impacto directo de Revista Blas y de estos puentes. Para mí es, de vuelta, pareciera que estoy entusiasmado con todo, pero es algo muy lindo porque realmente con Mario es una de estas personas que yo contaba al principio que chocamos pasiones y encontramos que
estamos todo el tiempo pensando, bueno, sobre todo al ser un medio nativo digital independiente, estamos pensando cómo hacer para que se financie y todo, se autosustente el medio, pero también cómo hacer que esto crezca, y que crezca con más colaboradores, con más perspectivas, con más países, con más intentos de crear esos puentes y romper con esos nacionalismos, que es una coraza muy fuerte que hemos creado los países. O sea, yo realmente el poco contacto que hay, de la historieta argentina, lo poco que se conoce de la historieta uruguaya. Hay muy poca distancia y es muy poco lo que se conoce. Qué poco conocemos de la historieta chilena, qué poco conocemos de la historieta boliviana, de la historieta peruana, de la historieta paraguaya, lo muy poco que hay en esos conocimientos. Y Blas tiene como objetivo ser uno de los tantos proyectos que existen buscando romper con esas barreras y bueno, y lograr que se conozca y que la virtualidad también nos permita este momento por hasta ahora inigualable, que es la posibilidad del intercambio cultural constante. Así que invito a todos, a todas y a todos a que revisen Revista Blas, que lean, que nos hagan devoluciones y obviamente que si se animan a escribir, nos escriban en un mail y obviamente las colaboraciones van a ser publicadas y están más que invitados a que puedan sumarse al proyecto. Los criterios con los que trabajo en general, sea para Revista Blas, sea para El Grito del Sur o sea para Grafo, que es mi proyecto personal, es ser lo más sincero con uno mismo que uno puede hacer. ¿Qué significa ser sincero con uno mismo? A la hora de que yo pienso la difusión, estoy muy atravesado por mi formación como antropólogo social. Entonces, parto de entender que cualquier lectura que yo tenga sobre una obra literaria, sobre un evento, sobre un artista, parte de una subjetividad muy fuerte y a veces una subjetividad que es muy difícil de romper. Yo creo que una forma de pensar el periodismo o una forma de pensar la reseña o la crítica literaria o la entrevista es partir de que uno no tiene que ir a buscar la respuesta que uno ya tiene en la cabeza, porque la respuesta que uno ya tiene en la cabeza ya la tiene en la cabeza. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? ¿Uno para qué lee un libro? O sea, uno lee un libro para descubrir algo nuevo, para encontrarse o no encontrarse y que el libro se vaya a la basura o a un lugar para regalar. Pero entonces, lo que es importante es cuando uno lee algo, entender que uno está de vuelta comunicándose con alguien que está enviando un mensaje e intentar reflexionar sobre eso. Si yo voy a leer un libro y ya parto de demasiados prejuicios sobre ese libro y no me permito desentrañar esos prejuicios, ¿a qué voy? O sea, estoy perdiendo el tiempo. O sea, aparte digo, para decirme a mí mismo lo que yo ya sé y quedarme encerrado en lo que yo ya pensaba, bueno, no leas, o sea, o dibujate la cara todos los días y mírate, o armá un Zoom con vos solo y hablate a vos mismo, porque, bueno, ¿dónde está la ruptura? Para mí la lectura es un gran camino para la ruptura de preconceptos y de prejuicios. Es, diría, la que más me gusta. Pero a la hora de pensar los criterios con los que trabajo, parto un poco de eso, de buscar en esa lectura romper con los prejuicios. E incluso con años de formación antropológica y con años, ya hace 4 años que estoy trabajando con la historieta, uno todo el tiempo se encuentra con que, uy, ¿con qué mirada estoy viendo esto? ¿Cuál es la mirada con la que yo parto para analizar esta reseña? ¿Qué voy a hacer con respecto a eso? El libro no me gustó. ¿Qué voy a hacer con que el libro no me gustó? Voy a dejarlo a un costado y no lo voy a reseñar, que es válido. Voy a reseñarlo y por compromiso voy a tirar flores diciendo que es el mejor libro del mundo, aunque no creo eso y uno no está siendo sincero. Voy a hablar con el editor y con el artista y decirle no me gustó por tal cosa. Para mí, las respuestas o los caminos son válidos, pero uno tiene que ser sincero consigo mismo y obviamente ser criterioso a la hora de exigirse ser un buen profesional. Digo, si uno está escribiendo para periodismo, si uno está haciendo un paper, si uno está haciendo una entrevista, pensar qué quiere sacar de ese lugar. ¿Uno quiere aprender más o quiere solamente verificar lo que ya pensaba? Si vamos a verificar lo que ya pensamos, es todo una pérdida de tiempo. Porque si uno va y le pregunta al artista, por ejemplo, en antropología hay un texto que es la pregunta antropológica y es una forma de aprendizaje de cómo se hace una entrevista. Y las entrevistas, dice este paper de Charles Briggs,
no hay que partir de preguntas que se puedan responder por sí o por no, porque la pregunta que parte de sí o por no ya tiene una carga valorativa y de contenido que ya solamente limita la respuesta a dos opciones. Si uno hace una pregunta abierta, partiendo de cómo, dónde, por qué, cuándo, eso permite un vuelo donde uno está abierto a la escucha y no abierto a confirmar lo que uno ya pensaba, porque no es lo que uno ya sabía, es lo que uno ya presuponía. Entonces recomiendo, digo, para quienes estén comenzando en este camino de la difusión, es importante entender que uno va a romper con ciertas naturalizaciones, que uno va a descubrir algo, a buscar un nuevo mensaje en este plano comunicativo que tiene. Si uno solamente va a escucharse el propio eco, es muy corto, es muy poco lo que uno puede hacer, es muy limitado y es muy poco lo que uno puede aprender. Si uno está abierto al aprendizaje, es fantástica la cantidad de cosas que uno puede encontrar. Y eso es un poco lo que trabajamos, sobre todo en Revista Blas, donde ahora soy editor. Un poco se trabaja sobre eso. Cuando nos llega un trabajo y hay que hacer la devolución, decimos, ¿qué está buscando este texto? Solamente quiere, digo, ya parte con una idea, leyó el libro con esa idea y al final de la lectura lo único que dice es, esto me sirvió para confirmar que lo que yo pensaba. Y bueno, ahí el ejercicio que proponemos es ir un poquito más profundo, es jugar un poco más con la obra, ser respetuosos con la obra, incluso si no gusta y hay que hacer una crítica, por decir de alguna manera, negativa, entender si se está haciendo una crítica constructiva o si se está haciendo mala leche, o sea, que hay muchos casos en los que hay mala leche, y la mala leche para mí no lleva a ningún lado, solamente lleva a una confrontación sin sentido. Para hacer mala leche, de vuelta, no tiene ningún sentido, no lo hubieses hecho, no hubieses perdido el tiempo, no le haces perder tiempo al artista que tiene que leer tu mala leche. Y digo, y también hay que entender que en la historieta latinoamericana son muy pocos los que se hacen ricos haciendo historieta. Un libro lleva como un poco lleva 6 meses y como mucho lleva 10 años. Hay que entender el proceso, hay que entender los proyectos, hay que entender las idas y vueltas. Y a partir de eso uno puede romper con ciertas naturalizaciones que tiene y va a conseguir un montón de información y va a nutrirse un montón más que si uno solamente va a buscar lo que uno ya cree que ya sabía. Y ese es mi criterio, leer, leer, leer y romper todo el tiempo con lo que creo que la tengo reclara. Si yo tengo algo que pienso que tengo reclaro, voy con ese jarroncito y me encanta romperlo contra el piso y ver qué había adentro, porque con las piezas, digo, cuando algo se rompe y uno lo quiere rearmar, no tiene la misma forma, ya tiene otra forma, tiene otros resquebrajamientos que son aprendizajes, y para mí la historieta, en ese sentido, en el sentido del aprendizaje, es fantástica. A la hora de pensar una reseña de un libro de historietas, tanto cuando la escribo yo como cuando tengo que editar una colaboración que llega a Revista Blas, lo primero, y voy a comenzar, como entiendo que este canal también lo ven muchas personas que son estudiantes y que les va a servir en términos de estas herramientas, me parece que lo mejor es empezar diciéndoles cuál fue mi primer y más grande error y cuál fue lo que más me costó romper, que era partir de mí mismo. Y no hay nada menos interesante que yo mismo. No hay nada menos interesante que mi propia persona y mi propia subjetividad tan puesta ahí, cuando el que está leyendo ni se llama Demian, ni tiene 32 años, ni es varón, ni vive en Argentina, ni tiene el mismo libro, ni lo pudo... no, no. Partir de yo, digo, hay formas de crear, de partir del yo, por ejemplo, en la crónica se puede partir del yo de maneras muy elegantes, muy lindas y muy fáciles de leer, pero en una reseña partir del yo es aburridísimo. Porque además lo que pasa de partir del yo es nuevamente lo que decía antes. Uno va con un preconcepto que solamente lo vuelca en un lugar y ese preconcepto no permite, es muy difícil cuando algo está tan masticado desde el yo que la persona que lo va a leer pueda comer algo de algo que, repito, que está todo masticado por otra persona y por la subjetividad de otra persona. Entonces lo que recomiendo siempre es, cuando vamos a arrancar desde yo, no lo hagamos. O sea, o pensemos cuál es el sentido de partir del yo. Partir del yo es, este libro me conectó con una experiencia o con un recuerdo o con algo de mi pasado o de mi presente y voy a partir de ahí, o solamente quiero contar qué capo que soy, miren qué análisis inteligente
ilustrado e inigualable que voy a hacer, porque no suele ser ni tan inteligente, ni tan ilustrado, ni tan inigualable, suele ser aburrido. Entonces, intenten romper con eso y si van a partir del yo, piensen bien para qué lo quieren hacer. Porque muchas veces el yo es el camino más fácil para empezar a escribir y es súper válido. Pero después hay que romper un poquito y entender que uno le está hablando a un montón de personas que no te conocen, y en ese no conocimiento hay que hacer una imagen for export de uno como escritor y de la obra que está reseñando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a ver, si estamos analizando una obra de historieta, pienso que tienen que haber tres cosas claras. El nombre de la historieta, que a veces falta, y eso es una locura. Para mí que el título no sea el título de la historieta, para mí que haya un vuelo en el título, que haya un esfuerzo. En segundo lugar, que estén todos los datos bien especificados, el año, la editorial, el título. En segundo lugar, si es una historieta, vamos a tener, salvo que sea muda, guión y dibujo. Analicemos el guión, pensemos qué hay en el guión, qué formas de escribir eligió el artista, qué formas de escribir no eligió el artista, qué trampas puso, qué formas de resolución narrativa eligió, y en el dibujo lo mismo. O sea, si vamos a analizar una historieta que está hecha en acuarelas, bueno, pensemos cuál es el fruto, o la necesidad o el recurso artístico que tuvo la acuarela. El artista no eligió acuarela porque tenía acuarelas en la casa, o sí, pero tiene acuarelas en la casa porque es un recurso narrativo en sí. Entonces es importante que los tres elementos, que son la obra y los dos recursos que se utilizan, estén un poquito desarrollados. Si uno, por ejemplo, hay algo que hace mucho, voy a ser muy referencial a Mario, pero Mario hace mucho de linkear, de hacer links con otros artistas. Y entonces uno, ahí me parece que Mario invita al conocimiento, invita a conocer, es como la bibliografía. La bibliografía de un paper que uno a veces la recorta y no la usa, es una invitación a conocer más. Uno va a la bibliografía y dice, ¿de dónde sacó tal concepto? Lo sacó de acá. Entonces vamos y leemos ese paper para poder desarrollar qué es ese concepto. En el caso de las reseñas, yo por ejemplo durante un tiempo reseñaba mucho y vinculaba con música o cine, cine nacional argentino. Entonces era una invitación, digo, eran películas que estaban en YouTube para ver enteras, discos que están en Spotify enteros. Entonces era como un link para complementar, para decir, mira, acá vi una cosita que te puede disparar para este lado. Mira, esto que es un libro sobre músicos de tango de la década de los 40, léelo escuchando este disco. Y ahí hay una invitación y ahí sí uno puede conectar una subjetividad interesante, por decir de alguna manera, con el otro que está ahí. Y hay un interés de intercambiar, de un intercambio cultural para mí mucho más nutritivo. Y después, varias cosas importantes. Si están trabajando con WordPress, WordPress hoy en día es una muy buena herramienta porque te dirá los valores de legibilidad y de SEO. La legibilidad te va a dar un montón de pautas de por qué tu texto no le va a gustar a nadie. Porque tu texto puede tener oraciones muy largas, párrafos muy largos, no usas la voz pasiva, tu título no se repite en el cuerpo del texto, y esos errores, que uno los puede seguir porque después tiene cuestiones de estilo, si uno los sigue va a lograr un texto mucho más fácil de leer, incluso en textos de largo aliento, y va a ver que la información está jerarquizada de otra manera, y va a ver también que el texto es más fácil de leer. Porque tengamos en cuenta que cuando uno está escribiendo lo que tiene en su cabeza, y es un texto con el que ese texto solamente se expuso a nosotros mismos. Cuando nosotros largamos a la cancha el texto, se enfrenta con infinitas subjetividades que lo primero que va a pasar es, no entendí nada de lo que quisiste decir acá. ¿Por qué? Y entonces, esas formas, es importante, en la facultad siempre enseñan que hay que escribir para alguien que no tiene idea de qué estamos hablando. Entonces, si entendemos eso, es mucho más democrática la escritura y es mucho más democrática la lectura. Y romper un poco con el ego de que las sabemos todas, porque no le importa a nadie. O sea, no hay nada más aburrido que un pedante. Bueno, el proyecto personal en el que estoy en este momento, que cumplió solamente 6 meses, hace poquitas semanas, irán 7 meses, es Grafo, Culturas Dibujadas, que es un espacio para la historieta latinoamericana, a diferencia de Guión y Dibujo, el que hablé al principio, que era especial para historieta argentina.
Ya Grafo lo pensé desde otra perspectiva, lo pensé enfocando en la historieta latinoamericana, de a poquito obviamente con Blast había conocido un montón de artistas colombianos, con el Garage Hermético, que es un programa que les contaba de Chile, conocí un montón de artistas chilenos. Yo además participo en un grupo de WhatsApp que es parte de la red de investigadores de novela gráfica de Latinoamérica, donde se intercambia un montón de información entre investigadores en ciencias sociales de la historieta. Entonces, con esa perspectiva, la verdad que le sentía gusto a poco a quedarme con la historieta argentina. Sentía que en algún momento, a ver, no hay límites, porque uno siempre puede expandirse un poco más, pero iba a estar limitado. Me estaba limitando a algo que podía ser mucho más rico y que además partía con mi idea de generar un puente. La verdad que Grafo, obviamente mucha gente ya me conocía de Guión y Dibujo, otra gente de Revista Blast o del Grito del Sur, que es un diario argentino en el que escribo. Entonces la verdad que tuvo muy buena recepción. Digo, los números no soy un influencer, no me voy a hacer rico con esto, pero digo, en 6 meses, casi 1000 seguidores, en solamente 147 publicaciones, hay como un promedio de casi 6 seguidores por publicación, que es muchísimo. Y acá lo que les quería mostrar es un poco cómo yo organizo la información dentro de Grafo, que me parece que es muy útil si las personas que están viendo quieren emprender un proyecto de difusión de la historieta. Hay algo muy importante en todo proyecto, y lo pensamos con Mario Parablas, lo pensé con Nicolás de Taramasco, con quien hacía guión y dibujo, y lo pienso yo con mi cabeza mientras tomo mate, es entendamos que estos proyectos no son la fuente principal con la que pagamos la luz, con la que pagamos nuestra comida, con la que pagamos la ropa. Entonces entendamos y seamos sinceros con qué tiempo podemos darle a estos proyectos y no nos frustremos, porque esto es un proceso muy de a poquito, es con mucho esfuerzo, no nos vamos, digo, perdón por ser pesimista, pero nadie se va a hacer rico con un canal de YouTube de historieta latinoamericana. Nadie. Digo, si uno compara con Comic Kayfabe, que es el canal de YouTube de historieta del momento, el de Ed Piscor, miren las métricas, tiene 6.000 views un video. Vos decís, pero ¿cómo 6.000 views? Son dos artistas consagrados, tienen las cámaras, tienen los invitados, tienen los libros, ediciones limitadas. Es lo que hay. O sea, el público que hay es ese y aprendamos a vivir con eso en paz. Con esa idea, ¿por qué digo esto? Porque yo al principio me comía la cabeza diciendo, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para llegar más? Y es lo que hay. Y digo, vos hablabas hace un ratito sobre la cuestión de las métricas y sobre la intención o la no intención de ser un youtuber. Eh, y me parece que si uno está persiguiendo los números, va a terminar haciendo cosas que no son el proyecto con el que uno partió. Va a dejar de ser sincero con uno mismo, va a dejar de ser sincero con su público, va a perder su comunidad. Digo, si hay algún YouTube que se hace rico con esto, yo lo aplaudo de pie y le mando mis felicitaciones porque encontró, seguramente en algún momento va a aparecer alguien que lo haga y que encuentre el tono, el momento, la estética y que encuentre la clave que todos nosotros nos estamos encontrando. Pero a lo que voy con esto es a pensarlo. Una cosa es pensarlo de manera sincera y pensar que el proyecto hay que sostenerlo con ganas. Y otra cosa es, digo, y con esto se puede crecer, el crecimiento va a aparecer. Si uno trabaja, acá parezco Miss Universo, ¿no? Pero si el trabajo es constante y uno es sincero, los resultados van a aparecer. Si uno tiene un proyecto, lo ordena y lo ejecuta, va a llegar. O sea, digo, desde un mensaje de Instagram que dice, che, muchas gracias por tu trabajo, la verdad que es un golazo. Che, gané un financiamiento con una de las convocatorias que mandaste. Che, mirá, te quiero depositar este dinero porque tu proyecto me interesa mucho. Yo, por ejemplo, tengo una estructura de Cafecito y Coffee, que son dos sistemas de patrocinio, y con ese dinero a veces me compro algunos libros, puedo financiar, no sé si alguna vez tengo que hacer un video, con ese dinero le pago al camarógrafo que viene a trabajar conmigo. Hay como una intención de que también hay como un intercambio, ¿no? No es dinero que va a mi bolsillo, sino que va a mi bolsillo para comprar libros y cosas para enriquecer el proyecto. Pero lo que les digo y lo que recomiendo es, si parten de una idea, confíen en esa idea, no cambien todo el tiempo. Digo, hay cambios que van a suceder, pero no cambien todo el tiempo. Mantengan ese proyecto, ténganle confianza,
fíjense en qué se están equivocando, fíjense proyectos parecidos a los suyos y fijen cómo nutrirse, busquen en YouTube qué están haciendo periodistas emprendedores en la región, fíjense qué formas de financiamiento pueden existir, confíen y mantengan, digo, y esto es una recomendación muy importante, que es, si ustedes tienen una idea, manténganla por lo menos 6 meses. En 6 meses ustedes van a poder evaluar qué cosas están funcionando, qué cosas no están funcionando, qué cosas llegan a hacer con el tiempo disponible que tienen para el proyecto, qué cosas no llegan a hacer con el tiempo, y entender y ser de vuelta sinceros con ustedes mismos y decir, hasta acá puedo darle al proyecto. Más que esto, le estoy quitando tiempo a los trabajos remunerados, le estoy quitando tiempo a mi familia, le estoy quitando tiempo a la lectura, le estoy quitando tiempo a mirar una película, a jugar a la Play, a salir a caminar, a muchas cosas que son más importantes o que son tan importantes como esto. Dicho esto, les voy a mostrar un poquito de qué se trata. Yo lo que hice fue trabajar con Canva, que es una página de diseño de acceso libre y gratuito y que además es creado por la comunidad, entonces tiene un montón de estéticas con las cuales ustedes pueden jugar. En esto recibí mucha ayuda de mi pareja, que es director de comunicación, entonces me ayudó mucho a pensar en esto. Yo lo que tengo, por ejemplo, es segmentado por colores. Vamos a comenzar, por ejemplo, el blanco que dice visita Webcomic Mutante es la noticia. La noticia va los lunes. Los lunes hay una noticia. Los martes, que es el celeste, que dice ¿buscás financiar tu historieta? Ese es los martes de financiamiento. Los miércoles pueden haber eventos o pueden haber preventas de libros. Los jueves, que es el naranja, hay reseñas de libros. Y los viernes a veces hay algo o a veces no hay nada. Los viernes suelo utilizarlo para publicar cosas del otro archivo, que es el proyecto de Panchuley, que como les dije ya estuvo en este proyecto. Bueno, ahí está Feliz Cumple Tandem Comics, que cumplió un año hace poquitos días, y es un proyecto que me gusta mucho, entonces los saludé. Y lo que empecé a hacer es ordenarme. Yo empecé a trabajar con una agenda de redes. Con esa agenda de redes o ese plan de redes, yo ya sé que los lunes va esto, los martes va esto, los miércoles va esto, los jueves, y eso me permite ordenarme. Yo ya sé que los lunes tengo que tener una noticia, los martes tengo que tener un financiamiento, los miércoles. Entonces eso hace que yo no esté buscando todo el tiempo todo, que no me sienta tan mal si hay un contenido que no llegué a publicar, y que también yo sepa que este Instagram va a tener una publicación por día. Aunque recomienden que tengan que ser 2 publicaciones y 6 stories, yo no puedo. Yo entendí que el tiempo que yo le puedo dar a este proyecto son 2 horas los domingos y 20 minutos cada día para repostear en alguna red social. Y los resultados, al ser ordenado fueron mucho mejores que los resultados cuando estaba todo el tiempo en el proyecto. Porque cuando uno está todo el tiempo en el proyecto, es mucho menos lo que produce que si uno ordena el proceso productivo. Si uno se ordena, es como hacer una historieta. O sea, si uno se concentra y pone, no sé, el tiempo que uno entienda sinceramente que le puede poner 1 hora por día, 5 horas el domingo, 3 horas el viernes a la madrugada, es mucho mejor que si uno todos los días está, tengo que dibujar, y si uno se da cuenta, si uno no es sincero con uno mismo y dice, ¿cuándo puedo yo hacer esto? Se va a dar cuenta que lo que termina produciendo es mucho menos que si uno tiene una conversación con uno mismo y dice, yo estoy para esto, porque el resto del tiempo tiene que ser para vincularme con mis seres queridos y para ganar dinero para poder pagar la comida. Pero bueno, reitero, a mí me sirvió esto, son además las recomendaciones de profesionales, y la verdad que le va bien, o sea, yo elegí una paleta muy colorida, que le fue bien, me ayuda mucho segmentar por colores, porque le da una paleta bastante versátil al proyecto. Bueno, hay algunas piecitas, por ejemplo, como usar un formato que parecen solapitas de web, de páginas web, porque el proyecto es digital. Y la verdad que fue muy bueno. O sea, lo que recomiendo es, están obviamente invitados a copiarse, si es que les parece que sirve. Y bueno, y hay cosas con las cuales me encantaría mejorar, me encantaría experimentar como, no sé, las historias destacadas, los Instagram TV, los Reels de TikTok. No tengo tiempo, no puedo. Entonces lo que hay ahora es esto, tómenlo o déjenlo. Hay algo importante en esto
como que quiero resaltar esto que es importante a la hora de pensarnos como creadores de contenidos. Cuando uno cree que hay un chico, un niño bonito que se ha hecho famoso haciendo videos de YouTube, para los que lo conocen lo saben, y para los que no lo saben, sepan que son personas que trabajan 12 o 14 horas por día, que invierten muchísimo dinero para apostar por un proyecto cultural, nos guste o no nos guste, nos parezca una pavada, nos parezca lo más interesante del mundo, es increíble el tiempo que le ponen. Es un trabajo full time. O sea, yo creo que si uno le aporta ese tiempo y uno empieza a diversificarse y empieza a hablar de historieta norteamericana, historieta europea, digo, si uno tiene un dinero invertido, quiere pasarse y empezar a invertir 14 horas de su vida en el proyecto, va a crecer. Yo no digo que vaya a ser un trabajo estable, pero va a crecer, y en algún momento, a partir de formarse, de nutrirse, de ver YouTube, de ver qué está pasando, de estar todo el tiempo trabajando, se puede transformar en eso. Pero sepan que es muchísimo trabajo. Entonces está en la decisión. Para mí, digo, con guión y dibujo intentamos cosas, fuimos probando, descartando, manteniendo durante 6 meses los proyectos o las ideas, y con Grafo fue, yo puedo esto. Está creciendo muy bien, con lo cual me puedo decir que está bien. O sea, no es un éxito rotundo, pero 6 meses, casi 1.000 seguidores, se deposita dinero cada algunos meses de los colaboradores, vienen libros por prensa. Para lo que es la historieta latinoamericana, Grafo es un caso de éxito. Pero digo, es importante ordenarse y saber que si uno quiere apuntar a esa competencia, vos hace un rato hablabas de los canales de YouTube que hablan de la novedad, de la última de Batman. Bueno, yo no recomiendo eso. Y no es que no lo recomiendo porque soy una persona muy inteligente, sino porque hay una cosa que se llama nicho, y uno tiene que ser sincero con el nicho con el cual piensa que está hablando. Si yo, y además ser sincero, si a mí me gusta Batman de verdad, la comunidad va a darse cuenta que a mí me interesa Batman y que quiero hablar de Batman. Yo, por ejemplo, hablo algunos segmentos que se llaman Momentos Cipayo. Cipayo es como un traidor a la patria, y lo que hago es reseñar historietas norteamericanas que me gustan, que las tengo en mi biblioteca, y lo hago un segmento por Instagram TV los domingos a la noche. Pero el público que tengo en Grafo se da cuenta que es una búsqueda, y aparte, Aarón, reseño cosas del año del pedo, no es que, no es que estoy con la novedad, porque aparte, si hay algo que no sé es hacer dinero. Entonces, agarro un libro hace 30 años que no tiene nadie, que lo tengo yo en la biblioteca juntando polvo, o sea, no, pero es sincero. O sea, quien lo está viendo dice, voy a buscarlo en los saldos de una plaza donde vendan libros usados, o che, me lo prestás y lo leo, me interesó lo que contaste, o lo buscan para descargar, pero es sincero. Si yo empezara a decir, hola amigos, fui a ver Batman, no, me van a sacar cagando. O sea, me van a decir, ¿quién es este personaje, este impresentable? Aparte, reitero, ya me siento que estoy grande, voy a parecerme más a Chabelo que a un youtuber jovencito que está queriendo conquistar el mundo. Entonces, pero bueno, si uno parte de la sinceridad y de pensar qué es lo que está queriendo comunicar y es fiel a eso, uno puede hacer lo que quiera. Pero se nota mucho cuando uno se vende por los views. Se nota muchísimo y es hasta vergonzoso. Bueno, algo que acabamos de estrenar en Revista Blast de Colombia hace semanas nada más fue el informe. Le pusimos un nombre muy largo, y acá voy a decir que el equipo de investigación le dijo a Mario Cárdenas que el nombre era largo, y él dijo, el nombre está bien, y lo mantuvo largo. Es muy largo el título, pero lo voy a leer entero. Informe crítico sobre las publicaciones impresas y digitales de historietas en Colombia en la década 2010 a 2020. El informe lo que hace es intentar un primer acercamiento para entender qué pasó en los últimos 10 años de la industria de historietas, humor gráfico y fanzines en los últimos 10 años en Colombia. Para el público que no sea de ese país, o que sea de ese país y no conozca mucho de lo que estoy hablando, la historieta colombiana creció bastante. Podríamos decir que a partir de la llegada del libro Virus Tropical de Power Paola,
que Power Paola primero se hizo bastante más conocida en Argentina, es una artista migrante y que sus historietas de hecho retratan esa naturaleza migrante en su obra y en su vida, y con una modificación de la legislación sobre los libros y las historietas en Colombia, que hizo que que los impuestos no vayan a esos lugares. Entonces la producción y la importación de historietas y libros en Colombia tuvo un acceso más generalizado y más democratizado para los lectores. A partir de ese momento aparecieron algunas editoriales muy importantes que empezaron a desarrollar la industria, y lo que hicimos fue un poco pensar este panorama desde la perspectiva de los editores de libros de historieta en Colombia con ISBN, es decir, que estén registrados por la Cámara del Libro. Lo que hicimos fue un informe, primero analítico, con algunos datos cuantitativos de la industria colombiana. Acá lo que hicimos fue invitar a Luto, que es un artista gráfico muy conocido en Colombia, y que la verdad que lo que hizo para el informe fue impresionante, lo dejó muy lindo, los colores hacen que pueda ser un poco más interesante, o que invite más a la lectura. Entonces lo que hicimos, bueno, esto me estaba olvidando, que tuvo el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, ganamos un fondo, el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio, y eso nos permitió sustentar económicamente el proyecto. Se le pudo pagar tanto al diseñador como al artista, como a los colaboradores del informe. De hecho, estando en otros países, yo vivo en Argentina y la revista está en Medellín, yo vivo en Buenos Aires y la revista está en Medellín, y la verdad que salió un proyecto muy interesante que tuvo una muy buena recepción, que la idea es un poco exportar, perdón, bueno, importar desde Argentina, pero exportar desde Colombia el informe, e invitar a que quienes están articulando, quienes son gestores o son investigadores en otras industrias, se animen a realizar investigaciones de este mismo tipo. Lo que hicimos fue, bueno, hacer una pequeña presentación, después los invito a que puedan leer este documento, que lo van a encontrar en la solapa Informe de Revista Blast. Lo que hicimos fue hacer un análisis y después empezamos con gráficos, que los gráficos son muy importantes en este sentido porque pudimos ponerle números a la narración sobre la historia de los últimos 10 años en Colombia. Empezamos a ver cuáles fueron los picos de publicación de los libros. Claramente hay un incremento desde 2010, con su pico en 2017, después vino la pandemia y bajó, pero si ustedes ven, las bajas no son, o sea, incluso en un momento de crisis financiera y sanitaria mundial, la cantidad de libros de historietas publicados en Colombia no bajaron. Y eso es muy importante y es además un dato que demuestra la vitalidad con la que cuenta la industria en este momento. Después tenemos un estudio sobre los tipos de publicación, si es autopublicación o es por parte de una editorial. Y ahí también lo que pasó es que al principio nosotros pensamos solamente en libros con, como decía, con ISBN, pero nos dimos cuenta que era un recorte que por lo menos para esta etapa de análisis cuantitativo era un recorte que dejaba muchísima producción por fuera. La mayoría de las industrias latinoamericanas de historieta tienen una cantidad de libros autopublicados o autoeditados, como querramos llamar, lo que llamamos cómic independiente, pero pasa que hoy ese concepto de cómic independiente es un poco más problemático, porque hay editoriales independientes que publican con ISBN, hay editoriales grandes, chicas, medianas, entonces podríamos decir que estamos hablando de cómic autogestivo, es decir, que son gestionados por sus propios artistas o por editores muy pequeños, sin ampararse en estructuras formales, sobre todo con el tema del ISBN y registrarse en la Cámara del Libro de cada país. Bueno, empezamos a ver también, por ejemplo, hay una especie de lectura, de preconcepto, de prejuicio sobre la industria colombiana que habla acerca de la casi dependencia de la industria de los estímulos públicos o privados orientados al financiamiento de historietas. Lo que nosotros pudimos ver es que es grande la presencia de becas y estímulos, pero de ninguna manera
determina la industria. O sea, es importante porque es dinero, en Colombia se da mucho dinero además para el financiamiento de historietas, la creación de historietas en ese país, digo, por lo menos en comparación con Argentina. No conozco los números en México, pero en Argentina es muy poco lo que se ofrece, pero sobre todo porque en Argentina hay una perspectiva que parte de ayudar a la publicación, a que surja la publicación, pero no es financiar en su totalidad la publicación. En Colombia, en cambio, hay una idea de financiar desde el inicio hasta la publicación, todo el proceso. Por eso los caudales, la cantidad de dinero es mucho mayor. Entonces lo que pudimos ver es que es importante, pero que sin embargo, si esos financiamientos no existieran, a ver, no podríamos tener la posibilidad de leer tantos libros en Colombia, pero existiría una industria. No es que la industria depende pura y exclusivamente de esa bajada de presupuesto por parte de organismos públicos o privados. Acá un poco lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es la división entre libros que se registran y libros que no se registran? Bueno, ahí vemos una dicotomía bastante marcada y después los invito a que lean el resto del informe porque es realmente muy interesante, pero quería un poco contarles sobre la segunda parte, que me parece que fue la más importante, que fue la entrevista a editores y a editoras de Colombia. Entrevistamos a las editoriales, a ver, lo que podríamos decir las más importantes, por cantidad de libros en su catálogo, por cantidad de años produciendo, por ejemplo, editoriales que han ganado premios internacionales, que han fomentado la industria desde una militancia editorial muy fuerte y que apuestan y esto es muy importante, apuestan a la historieta colombiana desde una subjetividad muy sincera con sus búsquedas estéticas. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las editoriales grandes de historieta en Colombia no persiguen la moda, ¿sí? Si hay algo que está muy de moda, no necesariamente lo están buscando. No es que ahora está el boom del manga y todas las editoriales colombianas se volcaron a buscar manga o a alguien que pueda copiar el estilo del manga japonés o del manga surcoreano, que ahora con Webtoon es como parecería que todos tenemos que hacer eso. Bueno, no va por ese lado. La mayoría de las industrias latinoamericanas son tercas y no quieren hacerse millonarias, entonces no van por la moda, van por una búsqueda estética personal y dejando de lado el chiste, es algo muy saludable porque apunta a una identidad estética bastante buena. Igual, de todas maneras, podemos encontrar un montón de experiencias que tienen que ver con el manga, con el mangua, con el cómic norteamericano, no sé, con el TVO español, con el franco-belga, pero lo que pudimos ver es que hay una apuesta por partir de lo que buscan con sinceridad estos editores. Y esa situación de buscar con sinceridad lo que quieren, porque entendieron que nadie se va a hacer rico, me parece, es que hacen algo mucho más rico en el sentido de heterogeneidad y de búsquedas intelectuales y estéticas. De vuelta, los invito a que puedan leer las entrevistas, son muy interesantes, sobre todo si hay gente que vea este video y quieran hacer un trabajo de edición de historieta, me parece que sirve para ver, bueno, sobre todo, como les contaba hace un tiempo, me parece que la mejor forma de enseñar es mostrar ciertos errores. ¿Cuáles fueron algunos errores? ¿Cuáles fueron algunos aciertos? ¿De qué manera podemos juntarnos y empezar a intercambiar experiencias? Porque además en ese intercambio de experiencias a veces hay como un prejuicio de que si nos juntamos y empezamos a intercambiar, todos vamos a hacer lo mismo. Y de ninguna manera. O sea, si nosotros, de hecho en esta charla, seguramente los puntos en común que tengamos son muchos menos que los puntos de divergencia que tenemos. Pero en esa divergencia vamos a poder encontrar un montón de cosas que nos van a permitir encontrar respuestas a problemas que podemos llegar a tener. Por ejemplo, yo entrevisté a Andresiño, que es el editor de Tito Alba, que es una editorial en colombiana que está editando, había aparecido hace ya como 10 años, dejó de existir, ahora volvió a existir, y él, algo que me llamó mucho la atención, es que yo pensé y partí del prejuicio de que eran muchas personas dentro de la editorial, y era él solo, es él solo. Entonces empezamos a hablar sobre la cuestión del hombre orquesta, que es ese editor que hace todo, ¿sí? Como una especie de deidad con muchos brazos, está como todo el tiempo moviéndose para todos lados y haciendo todo al mismo tiempo. Y en ese sentido, él, la principal
problemática que él encontraba es, no llego a hacerlo. No llego a cubrir redes sociales, no llego a editar más libros de los que quisiera, llego a editar esto con lo cual tengo muchísimo control personal sobre el producto final, pero pasa que él también entendía que cuando la editorial empieza a crecer, que es algo que está pasando, ese control lo va a perder, las redes las va a tener que derivar en otra persona, y hay procesos, siempre digo lo mismo, para crecer, para que un proyecto crezca, tiene que crecer a los costados, para arriba y para abajo, nuevas personas, nuevos cargos, nuevas ideas, abrir lo que uno piensa a lo que piensan otras personas y ahí nutrirse. Y todas estas experiencias de Planeta Cómics en Colombia, de Tito Alba, de Rey Naranjo, nos permitió encontrar una heterogeneidad y una riqueza en la industria colombiana que para mí es muy emocionante, porque es una industria que ha crecido mucho en los últimos años, que hoy en día está exportando artistas por fuera de Power Paola, que es como no quiero decir prócer porque está en vigencia, ¿no? Pero es como, o sea, Power Paola para Colombia es como Oestergel para Argentina. O sea, es como Robin Hood para Paraguay. Es tremendo, o sea, es un nivel de importancia para la industria que es algo tremendo. Pero lo que nos sirvió es empezar a ver qué hay después de Power Paola. Vamos a poner AP y DP, antes de Power Paola y después de Power Paola, pero porque ella sigue en vigencia, es una gran artista, pero podemos ver que eso se pudo mejorar, se pudo hacer más rico, pudo crecer de una manera increíble, y bueno, es algo muy, muy bueno porque, reitero, invito a que lean el informe y que también se animen a probar este formato en sus propios países. De a poquito, puede ser un informe formal o en una charla informal, pero es importante porque nos da un panorama mucho más complejo de lo que es la industria. La importancia que le vimos al informe en un primer momento fue poder complejizar, y vuelvo a un poco a lo del principio, fue un poco complejizar ciertos prejuicios o preconceptos que se tenían sobre la industria de historietas en Colombia. Poder decir, si pensamos A, llevemos ese pensamiento A al campo, y veamos si al contrastar ese pensamiento con el campo, con lo que dicen los editores, con lo que dicen los artistas, con los datos que arroja la industria, si eso sigue siendo cierto. Por ejemplo, el preconcepto de la importancia de los financiamientos. ¿Era tan así? No era tan así. Tampoco es tan asá, pero no era tan así. ¿Están todos haciendo historieta autobiográfica? Que es con lo que se hizo muy conocida Power Paola. No, no todos están haciendo historieta autobiográfica. ¿Están todos haciendo historieta, no sé, de género de aventuras? No, hay una heterogeneidad enorme de experiencias, de apuestas, de búsquedas, y el informe un poco buscó eso, darle una entidad cuantitativa, sobre todo cuantitativa, a darle número a una experiencia de 10 años. Y eso me parece que para los editores, para las editoras, para los artistas, me parece que es una forma de empoderar la industria colombiana, de empoderar en el sentido de decir, che, bueno, no, se vendieron, tuvieron una muy mala tirada o tienen una editorial que solamente sacó 5 libros. Mira la importancia que tienen 5 libros en el análisis cuantitativo de la industria colombiana. Tito Alba tiene muy pocos libros. Mira la importancia. Tú tenés 5 libros. ¿Es lo mismo que hayan salido 70 libros, que hayan salido 75 libros? No, tenemos 5 libros más. O sea, hay 5 objetos que están expuestos para la lectura, el intercambio. Hay 5 libros que quizás que hay lectores que estaban esperando uno de esos 5 libros. Sin esos 5 libros quizás tenemos menos lectores, hay menos personas que ingresan al mundo de la historieta. Hay, con esos 5 libros menos, quizás las editoriales anteriores dicen, no, mira, capaz dejo de editar libros de historieta, porque hay 70, son pocos, y 75 son un par más. La verdad que nos permitió que ese panorama
sirva como una especie de devolución a la industria, que pueda ver por primera vez, porque un informe como este no existía en Colombia, fue pionero en este periodo de 2010-2020, y ha permitido que tenga forma todo eso que pensamos o que decimos o que las conjeturas que hacemos sobre la industria de historietas en Colombia, y es una forma de darle un contexto, de que investigadores puedan usarlo, de que, digo, alguien quiere empezar a tener una editorial de historietas en Colombia, va al informe y dice, ¿cuál es el estado de situación de la industria? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo no lo haría? ¿Por dónde iría? ¿Hay lugar en la industria para lo que yo quiero hacer? ¿Me conviene tener un proyecto en el que soy una persona que quiere invertir, no sé, $100.000 en una industria? ¿Me conviene sacar 15 libros al año? Bueno, quizás me conviene distribuirlo de esta manera, o me conviene. ¿Dónde voy a ir? ¿Hay financiamientos? Bueno, vamos a empezar a ver los financiamientos. ¿Cuánto dinero da un financiamiento? Bueno, ¿cuántos libros realmente se editaron con financiamientos? Estos. ¿Me conviene? Sí o sí tengo que pensar en el ISBN y en el registro como un norte para sentirme profesional y sentir que realmente estoy... No, o sea, mirá el gráfico. El gráfico demuestra que la mitad de la industria colombiana, casi la mitad, es autogestivo, es independiente. ¿Y eso son unas divisiones inferiores de lo que está acá? No necesariamente. Hay editores que se van a mantener siempre en este rango porque les permite independencia creativa, porque les permite independencia económica, porque les gusta, porque si se pasaran acá no pueden experimentar con los materiales, con los temas, con los lectores, con los espacios de venta, porque el dinero les da para estar acá, porque están acá esperando entrar a esta parte del ISBN. Hay una heterogeneidad de búsquedas y de caminos que es muy buena. Y el informe, me parece, por lo menos como lo veo yo desde mi formación antropológica, permite desnaturalizar un montón de cosas que uno tiene pensadas en la cabeza sobre la industria y que le permiten romper un montón con esos prejuicios. Y siempre romper con un prejuicio es un camino para avanzar un poco más, ¿no? Me parece que el objetivo fundamental fue darle forma, repito, y darle números y darle un cuerpo a una experiencia de una década de producción de historietas. Mira, el informe, la verdad, bueno, hablabas un poquito de un poco dormir en los laureles del pasado de la historieta. Un poco voy a responder sobre eso porque en Argentina particularmente se habla de la muerte de la historieta. Directamente se habla de la muerte. Bueno, entonces, de hecho, yo uno de las investigaciones que hice fue historieta zombie, porque si está muerta, ¿qué es eso que está caminando entre nosotros? O sea, hay como muertos vivientes entre nosotros que están por comernos un brazo, y lo que tiene de bueno es que cuando nos muerden nos transforman en eso, ¿no? Pero digo, ¿qué hubo después de la muerte? Era como la muerte, la resurrección y el más allá. Ese era el título del paper. Un vuelo poético innecesario, pero era porque yo quería discutir esa idea de la muerte Pero aparte lo que digo es como pensar que, o sea, querer que la historieta vuelva a ser lo que fue hace 70 años es como ir al cine con 10 centavos de dólar y decir, no, 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 yo quiero pagar 10 centavos de dólar, porque hace 70 años el cine valía 10 centavos. Y es una tontería, o sea, pero porque además, o sea, la gente, digo, antes la gente compraba el diario todos los días. ¿Cuánta gente compra un diario en papel hoy? El tiempo cambia, o sea, pero es una cosa un tanto extraña querer que las cosas vuelvan a ser cuando los consumos culturales han cambiado muchísimo. Eh, pero es como que, y además es como que la gente de hace 70 años diga, quiero que la historieta vuelva a su edad de oro. Entonces va a venir alguien con una radio de radioaficionado y te la va a partir en la cabeza y va a decir, no, yo quiero que la radio vuelva a ser lo que era antes. Y va a venir alguien y te va a decir, no, no, yo quiero que la literatura sea lo que era antes. Y va a venir alguien y te va a decir, no, yo lo que quiero es que las pinturas rupestres sean lo que eran antes. Entonces es como, hay como una idea que en antropología es muy conocida, que es como una idealización de un pasado al que hay que volver. Y lamentablemente, hasta que no aparezca el DeLorean, el pasado es un lugar al que no podemos volver. A veces, menos mal que no podemos volver al pasado y que hemos transformado un montón de cosas, ¿no?
Digo, para la industria argentina, la edad de oro significaba unas fuertísimas ataduras sobre la creación intelectual. O sea, había que producir esto porque esto es lo que vendía y por fuera de eso no había demasiado, o no había demasiado para acceder públicamente a esos contenidos. Entonces, digo, a veces cuando pensamos, tenemos que pensar bien a qué queremos volver. Ni siquiera hay que pensar a qué queremos volver. Partamos de que no se puede volver a nada. Pensemos qué queremos construir a posteriori, qué queremos construir a partir de ahora. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos que la industria sea, bueno, militemos la industria, empecemos a hablar en los colegios de historieta, empecemos a hablar en las plazas de historieta, empecemos a hablar en YouTube, en la radio, en los diarios, con nuestra familia, pero no desde la pavada de decir la historieta es lo mejor que le pasó. No, porque la historieta tiene muy malas historietas, tiene muy buenas historietas, hay gente a la que ama la historieta, hay gente que le puede gustar cuando la conozca, hay gente que nunca la va a conocer, hay gente que la conoció y no le gustó. Entonces hay como una heterogeneidad y hay que dejar de ser tan pesado de vivir en una tradición que no tiene ningún tipo de sentido, porque además mañana es mañana y eso no se puede cambiar. Mañana no va a ser ayer. Entonces hay que empezar a pensar cuando empezamos a reivindicar un pasado glorioso, de qué sirve eso. La mayoría de las veces reivindicar un pasado glorioso suele ser un insulto a la producción actual, suele ser concebir que no está tan preparada, que no es tan buena, que no tiene tanto alcance, que es amateur, bueno, pavadas. Y después me preguntabas, después de esta especie de enojo, me preguntabas sobre el impacto que tuvo el informe. Bueno, el impacto fue muy bueno, el impacto nos encargamos de distribuirlo, digo, por grupos de WhatsApp. Yo lo envié a personas estratégicas, a Elisa McCausland en España, que si no conocen a Elisa McCausland, googleen Elisa McCausland porque es una investigadora increíble, a mí me cae súper bien, es especialista en Wonder Woman con perspectiva de género, tiene informes de genealogías de mujeres en el TVO en España, impresionante, aparte una persona, nada, yo estoy muy agradecido porque además cada vez que hablamos siempre hay un intercambio y una buena voluntad de una persona que digo, es una persona súper conocida en España y es muy bueno. Se lo mandamos a Elisa, se lo mandamos a gente en Chile, a Claudio Álvarez de Acción Comics, a Rulo del Garaje Hermético, se lo mandamos a bueno, artistas en Uruguay, se lo mandamos a editores en Paraguay, yo se lo mandé a editores en Argentina, de Hotel de las Ideas, de Loco Rabia, de Maten al Mensajero, se lo mandé a investigadores como Estefanía Henao en Colombia, se lo mandamos a la gente de Cohete Comics en Colombia, se lo mandamos a un montón de gente para decir, el informe es esto y es para ustedes. Trabajamos tantos meses y un poco volviendo, mira, dije que no hay que ser autorreferencial y no paro de ser autorreferencial, pero digo, desde la antropología es muy importante entender que lo que uno produce acerca de una comunidad, en este caso la industria de historietas en Colombia, es importante que esa investigación vuelva a las personas que estuvimos investigando. Si nosotros vamos a investigar sobre la industria de historietas en Colombia, ese informe tiene que volver a la industria, tiene que ser una herramienta para la industria de historietas en todos los países. Tenemos que estar, tenemos que estar preparados para que alguien nos diga, esto que escribiste acá es una pavada, mirá que yo tengo datos que dicen que todo lo contrario. Y digo, y en ese largarlo a la cancha es lo que la decisión que tuvimos. Hay un montón de informes que quedan en un informe, no se divulgan, no se sociabilizan. Nosotros tuvimos desde un primer momento este dinero para crear esto y esto que estamos creando es pura y exclusivamente para la comunidad. Está en Blast, pero se puede descargar y puede estar en las computadoras de quien quiera. Puede estar en los colegios, puede estar en un pendrive, puede no estar en ninguna computadora, sino que no te importa, pero está ahí. Y es eso el impacto. El impacto fue recibir buenos comentarios, que los editores digan, che, está bueno esto, mira, estos números no los conocía, o que nos digan, este dato no estoy tan de acuerdo, y nosotros decir, bueno, planteemos una conversación, de ninguna manera creemos que esto es un dogma ni que es la verdad absoluta sobre la industria de historietas, sino que es una invitación y es eso, es un informe, una investigación que está para que todos lo puedan leer y puedan, reitero, conocer un poco más, complejizar un poco más el conocimiento y, como decía un poco también al principio, romper con esa naturalización y animarse a conocer, que eso siempre es muy bueno.
Y Bueno, Octavio, Itzel y Marlene, voy a hacer algo muy malo, porque yo soy docente también, y les voy a preguntar a ustedes qué cosas, y me pueden contestar en una liñita, pero qué cosas les gustaría ver. Como qué cosas les parece, digo, entiendo que tienen algunas lecturas, qué cosas les gustarían ver o qué cosas les gustarían conocer. Rápidamente, un tema, puede ser un título nada más. Me gustaría historietas de tal cosa y yo veo si les puedo recomendar algo y les invito a que lean. Bueno, a mí, en lo personal, me gustan mucho las historias como de terror o de misterio. De hecho, de los cómics que nos ha dejado el profe, he agarrado varios de misterio y están cool. Entonces, a mí me gusta mucho ese tema más que nada. Te voy a recomendar, Marlene, ¿qué edad tenés, Marlene? 17. 17, claro. Yo ya duplico tu edad, me estoy quedando pelado, así que te voy a mandar algo. Bueno, te voy a mandar algo, Marlene, para que en los cajas de comentarios, que es una revista digital de historietas de terror argentina, que tiene como 20 números de revistas y que están todas para leer digital. Así que ahí vas a poder leer, Marlene, un montón de historietas de terror y de misterio. Son más para niños, no son tan para grandes, no es Junjiito, pero vas a poder encontrar un montón de cosas, porque aparte hay una cosa que es importante, para mí no hay nada más difícil que hacer asustar a un niño. A uno más grande, a un lector más grande es más fácil, le mostrás una boleta de luz con lo que vino de impuesto y ahí ya tiene un terror enorme, pero a un niño que es más difícil generar algo del terror, porque ya la oscuridad no es algo que genere tanto temor como antes. Fíjate, ahí vas a encontrar un montón de historietas que están buenas, y de hecho una historieta de Marcia Juárez, que como decía es una historietista argentina, que edita manga con Familia Usaka, y ahí vas a poder encontrar un montón de historieta de terror. Y mira, Marlene, te voy a recomendar también esto, que se puede leer también digital, que se llama Mega, que es de Salvador Sanz, que es un artista argentino que es fanático de Lovecraft. Entonces hace historieta de terror, y este Mega mezcla el terror con los kaijus y los mechas. Los kaijus son Godzilla y los mechas son como el Megazord de los Power Rangers. Pero vos sos joven, no tenés ni idea de lo que son los Power Rangers. Pero es como una especie de Transformers. O sea, ahí me parece que hay una referencia un poco más nueva. Esos dos, Marlene. No, yo sí he visto a los Power Rangers. Perfecto, en un museo has visto los Power Rangers. Pero no, es que los ubico. Bien, muy bien, los ubicas. Gracias por ser respetuosa conmigo. En ese Stonebot Comics vas a poder leer Mega, que es una historieta impresionante. Te voy a spoilear algo. Es como si Godzilla pisara Buenos Aires. Está muy bien. Ese está muy bueno, y Salvador Sanz es una bestia total, es una locura lo que hace. Y en esa página Stonebot Comics van a poder leer varias historietas en inglés o en castellano, pero ahí en castellano, de artistas argentinos. Y Salvador Sanz trabaja, y vas a poder leer Ángela de la Muerte, que Ángela de la Muerte es muy buena, Marlene, y si te gusta el terror, y si te gusta incluso algo tipo Junji Ito, no es tan... no me da tanto miedo. Lo que les paso es todas cosas que pueden ustedes leer online. Entonces van a tener acceso libre y gratuito a todas estas historietas. Y está bueno porque no pagan un peso y conocen más cosas. Ahí va. Totem Comics fue un proyecto editorial argentino virtual que fue realizado por Kike Alcatena, que es un historietista muy conocido en Argentina, que para que sepan dibujó a Batman, dibujó a Hawkman, dibujó... ¿A quién más dibujó Kike? Bueno, hay una historieta que se llama Batman Pirata, que es una historieta súper conocida de Batman, la dibujó Kike Alcatena, que es un dibujante argentino, y Kike Alcatena lo que hizo es llamar a un montón de historietas argentinos, y hay un par de historietistas uruguayas, y lo que hicieron fue empezar a hacer historietas de superhéroes
desde una perspectiva latinoamericana. Entonces vas a ver que, por ejemplo, está Luciano Vecchio, que Luciano Vecchio es el actual dibujante de Ironheart, que es ¿vieron Riri Williams? Que es como Iron Woman, por decirlo de alguna manera, que es como Iron Man, la esposa de Iron Man. O sea, Riri no es la esposa de Iron Man, pero es quien tiene el disfraz, quien tiene el disfraz, no, que tiene el traje de Iron Man mujer, por decirlo de alguna manera, que también fue dibujante de Ben 10 durante algunos años, fue dibujante de DC Comics, y en esta hace una historieta de superhéroes con una perspectiva latinoamericana. Y hay un montón de historietas. Está Patricio Oliver, que hace Los Potenciales, hay un montón. Pero bueno, sí, o sea, cuento que desde hace unos meses estoy trabajando con Panchuley. Empezamos a pensar una forma de hablar de la historia de Latinoamérica a partir de historias cortas, una especie de lo que hace Pictoline, reitero, con menos presupuesto y también pensando en otras perspectivas, un poco más, con unas perspectivas un poco más comprometidas políticamente, por decir de alguna manera. Hicimos por ahora 3 colaboraciones, la idea es, yo creo que para este año ya vamos a tener unas 7, 8 colaboraciones. Empezamos trabajando de historias mínimas o historias de mujeres. Hablamos mucho, obviamente, de algo que lamentablemente nos nuclea o compartimos en la región, que es la presencia de dictaduras o de gobiernos de facto, o de violencias institucionales. Y voy a contar algo que tiene que ver con una experiencia personal. Yo tengo un amigo que vive en Guadalajara y nos conocimos en Montevideo y somos muy, pero muy amigos, y lo fui a visitar en 2018, y en un momento estábamos caminando para Cajititlán, él tiene una casita en Cajititlán, se nos fue un invitado. Octavio, sí. Se nos fue Octavio. Pero en un momento le pregunté sobre los normalistas, y él se puso a llorar. Estábamos manejando, nunca lo había visto llorar en 10 años de amistad que tenemos, hablamos por Zoom, hablamos por teléfono, nunca lo había escuchado. Se largó, o sea, yo le pregunté y vi que no me respondía, y cuando miro al costado estaba llorando mientras manejaba por la carretera, y me di cuenta que además de un montón de cosas lindas que nos unifican o que podemos compartir, lamentablemente hay una experiencia y una tradición de dolores que también nos podemos compartir, y de memorias que son muy importantes mantener vivas. Entonces con Panchuley lo que empezamos a trabajar es un poco eso, trabajar la historieta intentando hablar de memorias, de historia, sin ser aburridos, que eso es muy, pero muy importante, sin querer ser un manual escolar. Sobre todo estamos hablando con estudiantes para los cuales a veces nosotros que tenemos lecturas, lo que le mostramos para que lean es un embole total, es aburrido. Entonces intentamos romper con ese aburrimiento, y hay alguien que me había dicho que era muy importante trabajar, ser sincero. ¿Qué buscamos nosotros en una literatura? Si nosotros buscamos eso, que es muchas veces entretenimiento, ¿por qué después creamos cosas aburridas? ¿Por qué hacemos cosas aburridas si nosotros no consumiríamos eso? Porque es aburrido. Entonces, nosotros también crecimos con una forma de entender la historia desde una perspectiva muy acartonada. Entonces, ¿qué otras formas de contar la historia podemos encontrar? La historieta es un gran mecanismo para contar la historia. Hay un montón de historiadores que están utilizando la historieta para contar la historia. Y nosotros, sin ser historiadores y metiéndonos en el campo de otra gente, empezamos a trabajar con estas colaboraciones de muy poquitos, son 2 páginas con muy poquitos cuadritos, lo cual es un desafío para sintetizar tanta información en tan poco tiempo y en tan poco espacio, pero nos recontra sirvió como colaboración. Está teniendo muy buen impacto. Para comentarles, la última que publicamos es sobre Elvira Sánchez, que era la hermana de un deportista, de un maratonista desaparecido en la última dictadura en Argentina. Elvira falleció en diciembre de 2021, y cuando publicamos la historieta llegó a sus sobrinas, y sus sobrinas nos empezaron a escribir diciendo que era un gran homenaje, que ellas seguían muy tristes por la pérdida, que fue una muy buena forma, que nunca habían visto un homenaje así, con tanto respeto por su hermano y por su tío y por su tía.
Y yo lo que les digo es, por más like que pueda tener, que no pueda tener, eso es inigualable. O sea, para mí es estar con mi amigo por la carretera de Guadalajara, abrazándolo ante su tristeza y entender que los dos apuntamos a que eso no vuelva a pasar, a que es necesario mantener la memoria para que eso no pase, y que la historieta o un montón de otras experiencias creativas y culturales son mecanismos válidos para que eso se empiece a comunicar y lo empecemos a intercambiar. Y el otro archivo con Panchuley, tenemos muchos intereses en común y nos pareció que aparte, si yo te contara cómo trabajamos, es increíble. Yo le mando un mensaje hoy a Panchuley y le digo, me interesa este tema. Y Panchuley me dice, me encantó este tema, mandame el guión a un lunes, mandame el guión el jueves yo le mando el guión, el otro lunes ya tenemos la historia. Es una capacidad productiva. Panchuley es una bestialidad como trabaja muy bien, y encontramos un proceso de trabajo increíble. O sea, pocas veces estoy en un momento de mi vida en el que estoy trabajando con gente con la que me encanta trabajar, con Mario Cárdenas en Colombia, con Panchuley en Chile, con artistas con los cuales ahora estoy trabajando en Argentina, como con Femimutancia, que además de ser amigos, amigas, amigues, tenemos una capacidad de producción que a mí me costó mucho encontrar, que en otros proyectos no tuve, que tuve muchos roces, que esos roces me enseñaron también a cómo vincularme, a cómo trabajar en equipo, pero que están saliendo cosas increíbles. O sea, si volvemos al principio de la charla sobre el tema de la pasión, bueno, yo soy una novela donde estoy todo el tiempo apasionado y todo el tiempo enamorado de lo que hago, porque están saliendo cosas muy, pero muy buenas, con gente que está muy dedicada a que esto crezca. Invito, digo, a quienes están escuchando ahora en vivo, quienes escuchen después, siempre hay un lugar desde el cual aportar, desde la creación, desde la lectura, desde la reseña, desde la devolución, desde comentarle en Instagram al artista que te gustó, che, tu libro me gustó, che, tu libro en esto no me gustó tanto. Esa comunicación, nunca nos olvidemos que es un circuito de la comunicación, y si esa comunicación es en comunidad, es con respeto, es apuntando a un crecimiento, lo que nos espera es precioso. La invitación es que siempre ponemos la mayor de nuestras voluntades, y seguramente la generación que viene va a decir, oh, estos hacían todo mal, o hacían estas cosas bien, estas cosas mal, y conozcan, o sea, conozcan, y cada vez que conocen algo, ofrézcanlo a una persona que no lo conoce. O sea, si leyeron un artista que no conocían, bueno, che, mirá, estuve leyendo esto, mirá qué bueno que está, o estuve leyendo esto, me parece, a mí no me gustó tanto, pero me parece que conociéndote a vos te puede llegar a gustar. Por ejemplo, Marlene, yo ya sé que Creepy no te va a gustar tanto, pero que Salvador Sanz me parece que te va a gustar un poquito más. Entonces, esa cuestión de hacer más colaborativo y hacer más comunitario el conocimiento está bárbaro. Digo, este espacio para mí es invaluable en ese sentido. O sea, la posibilidad de que yo esté pudiendo hablar con vos, o sea, hace 2 semanas sabía que estaba este canal porque habían colaborado muchos amigues y muchos amigos y muchas amigas, pero de repente estar acá da otro nivel a este vínculo. Y ahora nos vamos a hacer un montón de promesas de trabajo en conjunto que no vamos a cumplir en su totalidad, pero está todo dado para que nos hagamos un montón de promesas vanas. Para mí, la generación que viene en la historieta, por lo que veo, por codearme mucho con artistas nuevos, es maravilloso. O sea, voy a partir de una subjetividad que es que me interesa mucho los estudios de género, los artistas, las artistas y les artistas que están haciendo historieta desde una perspectiva disidente, en todos los sentidos. Me parece que es algo muy bueno. O sea, que la historieta esté siendo un canal de expresión para identidades
violentadas durante mucho tiempo, es algo asombroso. Digo, en Argentina hay humoristas gráficas que son personas trans, hay novelas gráficas que hablan de, no sé, de ser sobreviviente en abusos en las infancias, hay historietas que hablan de guerras, de cómo son los traumas de un veterano de guerra, hay historietas que hablan de la pandemia desde el humor, hay historietas que tratan de la pérdida desde el humor, para mí eso es increíble. O sea, entender que lo que yo amo, que es la historieta, sea un canal para que muchas personas puedan dar un espacio para su voz, un espacio para sus experiencias o las experiencias de amigos, de amigas, de personas que lamentablemente ya no están por diferentes motivos, encontrar la gran potencia que tiene la historieta sobre eso y también entender que estamos en un momento increíble para la historieta, que la historieta se está leyendo en todo el mundo, que se está leyendo mucho, que hay una intención por conocer mucho, de la misma forma que vemos un canal de YouTube y queremos conocer lo mismo pero en otros países, que escuchamos música por Spotify y empezamos a ver otros músicos de otras partes del mundo. La historieta está un poco pasando eso, o sea, hay... De la misma forma que leemos a Batman y queremos leer a un montón de artistas que hicieron a Batman y cómo pensaron a Batman desde su subjetividad, estamos pensando, bueno, por ejemplo, no sé, en 10 años van a haber historietas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y vamos a ver cómo se recuerda esa historia desde la historieta. Para mí eso es increíble y recomiendo siempre leer, meterse en Marketplace de Facebook o en, no sé, en eBay o en Mercado Libre, buscar ofertas, comprar, si no nos gusta, hacerlo girar, compartirse, prestarse libros, exigir que te los devuelvan, pero empezar a compartir eso, porque la historieta es una cosa, bueno, yo la amo la historieta, amo leer la historieta, pero recomiendo mucho eso, entenderla desde la potencia, desde la gran potencia que tiene la historieta, y también cómo las nuevas generaciones rompen, ¿no? Rompen con la tradición. Todo el tiempo se rompe, se rompe, se rompe, y qué hay cuando se rompe, qué cosa de lo que se venía haciendo se recupera, qué cosas se transforma en algo nuevo. Nada, ese proceso es increíble.